Saludos y bendiciones. Mi nombre es Francisco Villegas y esta es la primera de una serie de enseñanzas que estaré dando tocante a la deidad de Dios en tres personas. Esta serie de enseñanzas las he conglomerado en un proyecto al que he denominado Destruyendo la unicidad por la palabra de Dios. Para los que no conocen el término unicidad y lo que éste representa, porque yo tengo ya alrededor de 15 años en el Evangelio y hace apenas poco más de un año que vine a conocer este término. Este término describe a una falsa doctrina, a una secta que conglomera a todos los que hemos conocido con el nombre de los solo Jesús o los Jesús solos. Es decir, esta falsa doctrina, esta doctrina herética y apóstata que no cree en la deidad de Dios en tres personas, sino que creen en una sola persona como un solo Dios. La doctrina de un solo Dios es bíblica, por supuesto, pero no en una persona. Los solo Jesús o unicitarios, como se conoce a nivel mundial, ellos creen que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Pero que cuando Él está en cualquiera de estas fases, según esta doctrina, Él se manifiesta. Ellos utilizan mucho el término manifestar, manifestación o teofanía para describir a Jesús en sus diferentes facetas. Creer en una sola persona con tres identidades no es bíblico. Creer en una sola persona con tres disfraces no es bíblico. Creer en tres personas con una misma deidad es la doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica que define a esta verdad de Dios se conoce como la deidad en tres personas. Es una doctrina bíblica que viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis y es innegable. La locura que ha envuelto a esta secta, y por supuesto a los incautos que se han dejado envolver en ellas, es que no violan solamente las leyes de la interpretación de las Sagradas Escrituras, sino que también violan las leyes más básicas de la gramática. No conocer las leyes de interpretación y no conocer la gramática es hacer de la Biblia una herejía y una apostasía. Estos solo Jesús o unicitarios, como se les conoce a nivel mundial, ellos han predicado entre sus errores que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo, solamente que se manifiesta, según ellos, dependiendo de la faceta en la cual quiere estar. Claramente esta doctrina viola de plano todas las leyes de interpretación de las Sagradas Escrituras, incluyendo las leyes de la gramática. La doctrina bíblica acerca de la deidad en tres personas es que hay tres personas, cada uno bien definido, cada uno con un propósito individual en las Sagradas Escrituras y cada uno con una misma deidad que los hace un solo Dios. Los que los hace un solo Dios no es que sean una sola persona, sino que tienen una misma deidad, un mismo poder absoluto de Dios que los hace un solo Dios, pero son tres personas. La doctrina completa acerca del por qué son uno no se las puedo dar en este momento. Se las daré más adelante, mucho más adelante por supuesto, porque este proyecto que estoy comenzando hoy tiene el propósito, como lo he definido, destruir a la unicidad por la palabra de Dios. Destruir la doctrina de la unicidad
es el propósito que siento que viene del cielo, y como también está establecido en el deber de la atalaya, de hacerle ver al impío el error de su camino, respetar al impío, respetar al que está en el error, pero no respetar su doctrina, porque su doctrina es hereje, es apóstata y es pagana. Esta doctrina tiene su fecha de nacimiento a partir del siglo III después de Cristo, por medio de un hombre que se llama Fautor Sabelio, quien fuera el padre y fundador de esta doctrina, que desde entonces ha plagado al mundo entero, bueno, no digamos al mundo entero, ha plagado a muchas personas en el mundo con una mentira que se levanta contra la verdad de Dios. Y yo, como hombre de Dios, como soldado de Jesucristo, no puedo permanecer indiferente ante esto. Por lo cual, me he levantado en el nombre de Jesús contra esta doctrina pagana y herética, para demostrar por medio de las Sagradas Escrituras que el diablo está detrás de ella. Y eso es lo que voy a comenzar a hacer a partir de ahora. Lo primero que vamos a tocar en este primer tema de una serie de enseñanzas que vienen, es la definición acerca de los términos triada y trinidad. Y es lo que vamos a tocar a partir de este momento. Para comenzar a aclarar lo oscuro de las apóstatas y heréticas doctrinas que se levantan contra una verdad de Dios tan clara como lo es la doctrina de la deidad en tres personas, esta enseñanza ha recibido por parte de aquellos que la adversan como una doctrina no bíblica toda clase de descrédito y blasfemia, con la finalidad de hacerla ver como una doctrina, según ellos, pagana y politeísta. Estos enemigos de la deidad, o como se refieren mucho a ellos no utilizan el término deidad sino trinidad. La trinidad es un término que nosotros, los cristianos, usamos por costumbre o por preferencia. Más adelante estaré tocando este punto acerca de la Trinidad, del término de la Trinidad. Quiero enfocarme en este momento, en esta pequeña introducción, en lo que es la definición de estos términos. Bueno, estos enemigos de la Trinidad o de la deidad, de la doctrina de la deidad en tres personas, mal llamados cristianos, por supuesto, porque no son cristianos, porque eso es algo que tenemos que establecer, que solamente hay dos sistemas, Dios y el diablo. No hay un término medio, no hay una tercera opción, o es blanco o es negro, porque solamente están el cielo y el infierno, el bien y el mal, la Biblia y la mentira, la verdad y la mentira, está la iglesia y el mundo, no hay más. Si colocamos cada cosa en su lugar, vamos a entender la verdad de las cosas y vamos a hacer el equilibrio de todo aquello que no se puede entender bien, para que se defina y se tenga clara la idea de qué es lo uno y qué es lo otro. Y de esta manera es que podemos tener claro que todo aquello que no es de Dios es del diablo. Y es por esto que digo que estas personas, o esta secta, para no ofender a las personas que la componen, esta secta mal llamada cristiana, son una rama más del árbol de la herejía y de la apostasía, que se fundamentan en la eisegesis, que con saña le aplican a todos los textos de las Biblias para justificar el error de su doctrina de demonios. Para los que no conocen la definición del término eisegesis, este término describe la acción de aquella persona que quiere hacer que la Biblia diga lo que él quiere que diga. Esto se llama torcer las escrituras. Y esto es algo que esta doctrina pagana hace de todos los textos de la escritura. La fuerza o la forza a que diga todo lo que ellos quieren que digan para justificar el error de su doctrina. Y como toda doctrina de esta naturaleza, que se esfuerza por deformar toda verdad de Dios en las Sagradas Escrituras, estos que niegan la deidad en tres personas, alteran y manipulan conscientemente, engañados por el error en el que están,
al afirmar que tal verdad de Dios, como la doctrina de la deidad, es una doctrina pagana y politeísta, según ellos. Y esta absurda, ignorante y clara manipulación de la verdad tiene su origen en la mala aplicación que se hacen de la definición de los términos triada y trinidad, que es el punto que estamos tocando. El alegato de estos enemigos de Dios para afirmar tal flagrante violación de la morfología, que es una de las leyes de la gramática, es que para el entendimiento de su finita mente estos términos son semejantes y transmiten el mismo significado. Para desgracia y vergüenza de los miembros de esta secta, que no solamente violan las leyes más básicas de la interpretación de las Sagradas Escrituras, y sobre todo el que las revela e ilumina, que es el Espíritu Santo, sino que también quebrantan las leyes más básicas de la gramática, que le ha aportado a la letra de la Biblia algunas buenas características para una mejor comprensión de su lectura. Algo fundamental: quien no conozca las leyes de la gramática ignora voluntariamente que la letra de las Sagradas Escrituras están también regidas por ella. Cuando investigamos la etimología de estos términos y sus aplicaciones, nos damos cuenta que la diferencia del propósito de los mismos o de las mismas, y que no tienen nada que ver en común como se ha pretendido afirmar para negar la verdad de la Trinidad o de la deidad. Pretender relacionar como semejantes los propósitos de los términos triada y trinidad es como pretender relacionar como iguales la leche de la vaca con la leche de magnesia. Aunque las dos sean blancas y líquidas, no tienen la misma procedencia, ni el mismo sabor, ni el mismo olor, ni el mismo propósito. La primera, la leche de la vaca, por supuesto, proviene de la vaca, tiene un sabor agradable y es muy nutritiva, mientras que la otra proviene de una mezcla química para solventar un problema de acidez estomacal y tiene un sabor un tanto desagradable. Bueno, así de diferentes son las definiciones y propósitos de los términos triada y trinidad. Y esto es lo primero que comenzaremos a explicar para revelar la clara manipulación de esta secta sobre los incautos e ignorantes, y para descubrir, por supuesto, al diablo detrás de ella. Pues no en vano el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, que dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por medio de este proyecto, vamos a quitarle el disfraz al diablo, para que haga lo que siempre hace cuando se ve descubierto: salir huyendo. Es lo que mejor hace. El primer término que vamos a definir en este momento, en este bloque, es la definición del término triada. La triada, o el término triada, valga la redundancia, un término que se le aplicó únicamente, óigase bien, únicamente a las deidades de las religiones paganas, conformadas mayormente por 3 figuras masculinas, y en ocasiones se incluía 1 o 2 figuras femeninas. Por ejemplo, estaban las de padre, madre e hijo, como sucede en el caso de la triada de Egipto, que está conformada por Osiris, Isis y Horus. En Arabia, por el Sol, la Luna y Venus, y en la India, entre otras, por Brahma, Rudra y Vishnu. En Roma, la primera triada, o tríada, como se quiera mencionar, fue una muy arcaica, conformada por Júpiter, Marte y Quirino. Pero otras, como algunas de las que se van a mencionar a partir de este momento, todavía se practican hoy en día. La tríada de los sumerios, la cual estaba conformada por Anu, al que le tocó ser el dios y padre del cielo y de los dioses; Enlil, el dios de la tierra; y Ea, el dios de las aguas. La tríada de Siria estaba conformada por Baal-Samín,
Aglibol y Macbeel. La tríada de Asiria estaba conformada por Sin, Shamash e Istar. En la tríada de la religión de Brahma, Brahma era el creador o padre, Vishnu era el guarda o hijo, y Shiva era el espíritu destructivo. Le llamaban también Kerashna, nacido de la Virgen Divakri, y este Kerashna, según la tradición de su religión, le crucificaron y murió sobre una cruz, y cuando murió, hubo tinieblas sobre la tierra y el sol se oscureció. Por revelación, sabemos y entendemos que Satanás es un imitador de las cosas de Dios, y es por ello que estableció en esta religión algunas características de la vida del Señor Jesús, pero de maneras torcidas, por supuesto. En la tríada de la religión budista, ellos creían en un Dios que se llamaba Fu, que era el mayor, el superior en jerarquía. Dicen que es único, pero tiene tres, óigase bien, manifestaciones. La misma doctrina de la unicidad. Los budistas dicen que cuando Buda nació, apareció una estrella en el cielo. Buda nació el 25 de diciembre, nació de la Virgen Maya, fue tentado por Mara, quien representaba al diablo, y Buda encarnó a un ser humano. Así como en todas estas naciones se adoraba una tríada pagana, en otras como Japón, Grecia, Roma, Siberia, los celtas, los mayas, aztecas, incas y hasta los chibchas, también adoraban a sus respectivas tríadas, conformadas por supuesto por tres dioses por separado, y cada uno era un dios, lo diferente a la doctrina bíblica de la deidad en tres personas. Eran tres personas, pero que tenían una misma deidad. Todas estas tríadas estaban conformadas por tres personas, pero cada uno era un dios. La diferencia de definición y propósitos entre los conceptos de triada y trinidad es tan marcada entre sí que un escritor antiguo, creyente y defensor de la doctrina de la deidad comentó al respecto. Abro comillas. Debemos reconocer que es cierto que las religiones tenían tríadas de dioses, pero todas estas tríadas eran constituidas por tres dioses por separados, lo que es diferente a la doctrina de la Trinidad, que afirma que existe un solo Dios, pero que hay tres personas dentro de la deidad. La diferencia entre los conceptos es tan marcada que a uno de la tríada o triada se le llama politeísmo, porque creen en la existencia de muchos dioses, y al otro, Trinidad, se le llama monoteísmo, que es, creencia en un solo Dios. Yo me permito agregar un comentario para completar esta exposición, y es este. Las triadas eran politeístas porque en todas estas religiones la triada era la cabeza del resto de los dioses que eran inferiores a ellos en autoridad, poder y funciones. Recuerdo haber leído en un suplemento arqueológico el hallazgo de una ciudad enterrada bajo las arenas del desierto de un país árabe, en la cual encontraron una biblioteca con más de 100.000 tablillas de arcillas, en las que se hallaba registrada toda la información acerca de dicha ciudad, y en la misma se encontró la información acerca de la religión de dicha ciudad, en la cual se adoraban más de 5.000 dioses, por supuesto, encabezados por una tríada. Por otro lado, un defensor de la doctrina herética y apóstata de la unicidad, no lo voy a mencionar por respeto a la persona, pero voy a utilizar un comentario que hizo en contra de esta doctrina de la deidad o de la Trinidad para ir haciendo el equilibrio e ir desmantelando este Frankenstein que construyó el diablo y se los entregó a esta secta. En su comentario, esta persona, creyente de la unicidad, dijo al respecto:
En la Biblia jamás se menciona que Dios sea tres personas, según él. La diferencia entre los conceptos es únicamente de pronunciación y no de significado. Es decir, que las definiciones de tríada y trinidad, según esta persona, significa que solamente es para llenar un espacio, pero solamente está ahí. Es solamente una definición por concepto, más no de aplicación, según él. Continúa. Tríada y trinidad son términos usados para hablar disimuladamente de politeísmo. Están viendo la clara manipulación de esta persona. Ignora o desecha voluntariamente las definiciones de tríada, en este caso, para confundirlo con el de trinidad, o para mal aplicarlo al de trinidad. Él continúa diciendo, el culto al Dios trinitario pasó, según él, desde el paganismo religioso y filosófico a la cristiandad apóstata, que lo adoptó como un Dios, según él. La Trinidad, según él, fue algo muy común y bastante explícito en las religiones paganas, pero completamente desconocido en las enseñanzas de las escrituras sagradas de Israel. Esta persona ya comienza a mal aplicar el término tríada, que era usado únicamente para describir a las deidades paganas, mas esta persona está trayendo aquel término tríada y aplicándolo a Trinidad, manipulando conscientemente este término y violentando el propósito y la definición del mismo. La Trinidad, continúa él, suplantando el término tríada por Trinidad, no es una doctrina cristiana, sino que es una doctrina que, según él, se infiltró desde el paganismo a la cristiandad apóstata. La Trinidad tiene sus raíces en el politeísmo, según esta persona, en la religión pagana y en la filosofía pagana. Muchas personas que se hacen llamar cristianas no adoran al Dios de la Biblia, sino que adoran a un Dios falso llamado Trinidad. ¿Qué les parece? El Dios trinitario no es más que la reminiscencia de la doctrina de demonios y de las filosofías paganas. ¿Qué les parece? Yo cuando leí esto, lo primero que hice fue quedarme pasmado. Al ver la clara manipulación, primero, el desconocimiento del significado de los términos, y segundo, la aplicación de un término pagano a una doctrina cristiana. Continúo. Como hemos podido notar, el defensor de la doctrina de la unicidad no acepta la verdad en cuanto a la diferencia de conceptos, por lo cual se enfrasca en su propósito o en su propio prejuicio, alegando que las definiciones no están lejos de ser sino solo un juego de palabras que no tienen un propósito definido, forzando de esta manera a que los conceptos de cada término diga lo que él desea que diga, conforme a lo que ciegamente cree, para condenar la verdad de la palabra de Dios y justificar su error. La definición y aplicación de la doctrina pagana de la tríada está claramente comprobada y datada dentro de las religiones paganas, que surgieron desde que Nimrod estableció la ciudad de Babilonia hasta nuestros días. Este es el término y la definición del término triada, que como vimos, cualquiera puede buscarlo. El internet está abierto para todos. Las bibliotecas están abiertas para todos. Si usted quiere saber la verdad acerca de la definición de este término y su correcta aplicación, que se limita únicamente a las sectas paganas, a las religiones paganas y a las deidades paganas, se dará cuenta no solamente del significado de este término, sino de la mala aplicación, de la perversa manipulación que esta doctrina hace para traer aquello del paganismo a una doctrina bíblica. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.